Seguimos en Camacuá Diario y vamos a hablar en este bloque sobre cultura. Vamos a profundizar en una actividad que va a tener lugar este viernes 4 de agosto aquí en la Sala Camacuá, en el hall de la Sala Camacuá. Se va a estar inaugurando una muestra fotográfica que va a estar durando más de un mes y que se va a exhibir no solo por la sala, sino por también otros puntos de AEBU, que se llama Maniquíes. Ya hablamos de ella la semana pasada con Sergio Mautone, uno de los responsables de AEBU Cultura. Y hoy recibimos aquí en el estudio a los dos responsables de esta muestra Maniquíes, Racia Friedler, Jorge Papadopoulos. Bienvenidos, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Nacho, muchas gracias por la invitación. Un placer, un placer. Bueno, cuéntenos un poquito, antes de meternos en la muestra en sí, ¿cómo se juntan ustedes para hacer este trabajo? Vienen, creo que de mundos distintos. Racia, vos sos psicóloga. Yo soy psicóloga y soy artista. Artista visual también, sí, en diferentes también, rubros. Sí. Jorge ha tenido también una carrera política, es politólogo, sociólogo, y también se ha desempeñado, por ejemplo, en el Banco de Presión Social, como director, gestor. ¿Cómo se unen ustedes en este mundo de la fotografía y luego dar paso a la muestra Maniquíes? Mira, vivimos en un mundo altamente interconectado. La tecnología de la información son muy disolventes por un lado, pero por otro lado también son profundamente creadoras de vínculos. Y esa es la forma en la cual nos llegamos a vincular con Racia. Ella presenta sus fotografías en Instagram, en Facebook, sus fotografías, sus dibujos, sus pinturas, sus maravillosos collages. Y nos hemos comunicado allí. Yo también publico fotografía en Instagram y en Facebook. Empezamos a charlar, nos encontramos un día, llegamos a la conclusión de que podríamos hacer algo juntos. Para mí era una novedad total porque nunca había expuesto. Racia tenía una amplia experiencia y gracias a Racia estoy hoy acá, que fue quien me empujó a hacer esto, ¿no? Dicen que el arte conecta y eso fue lo que sucedió. Yo también estoy muy agradecida a Jorge porque también me dio un impulso de exhibir estas fotografías que tienen que ver con los maniquíes, que es un tema que me interesa desde hace mucho tiempo. Y encontramos afinidades en la forma en las miradas, del paisaje social, en el caso sobre todo de Jorge, y más hacia la subjetividad, en mi caso, pero que son profundamente complementarias. Y así fue como surgió y se fue dando y se fue construyendo este espacio en común que hoy en día se plasma en esta exhibición. Bien, cuando maniquíes, el concepto maniquíes, ¿qué connotación le adjudica a cada uno de ustedes? Vos decías que es algo que ya venías como fichando. ¿Qué peso, qué concepto le adjudican a la palabra maniquíes? Para mí yo he descubierto, porque uno reconstruye lo que hace, ¿no? Uno va haciendo las cosas y no piensa demasiado en lo que está haciendo. Y cuando comencé a reconstruir parte de mi historia fotográfica, que es bastante larga, encontré que yo buscaba siempre una especie de contraste o complementariedad entre los objetos inanimados y los objetos animados, es decir, los seres humanos. Creo que Racia lo vio antes que yo eso, y fue por eso que ella fue quien me propuso trabajar con el tema maniquí. Y el punto es que, de alguna forma, también como sociólogo, los sociólogos buscamos de alguna forma los contrastes. Es decir, es a partir del contraste de una realidad que uno puede generar ciertas hipótesis acerca de esa misma realidad. Ha crecido económicamente un país, la comparo con la distribución del ingreso, eso ha favorecido, no ha favorecido. Es decir, los sociólogos siempre estamos comparando realidades para extraer conclusiones de ellas. Nunca tenemos una realidad objetiva. En este caso tampoco. Tenemos una interpretación acerca de lo que puede ser la relación entre un objeto inanimado y un objeto animado como es el ser humano. Que ese es mi caso. En el caso de Racia es levemente diferente porque ella tiene una imaginación mucho más rica tal vez que la mía. No, va por otro lado simplemente. Totalmente. Ambas son interesantes y son caminos bien fértiles, ¿no? Pero en mi caso siempre me pareció que el maniquí era una figura escultórica emblemática de la sociedad contemporánea, si bien tiene una larga historia que muchos ubican el inicio por el siglo XVIII, y bueno, que se acentuó esa idea de replicar la figura femenina como ya no solo como soporte de productos textiles, sino como
objeto de deseo, ¿no? Entonces esa cosificación tiene hondas implicaciones psicosociales en la subjetividad. Por ejemplo, el maniquí porta los ideales de belleza de una época, los imperativos de delgadez, por ejemplo, ¿no? Que tanto constriñen, por otro lado, a las mujeres y a los hombres, ¿no? Pues son ideales inalcanzables y que, bueno, producen a su vez sus efectos en la subjetividad. Entonces, mirar un maniquí para mí es mucho más que mirar ese objeto articulado, escultórico, ese símil de la figura humana. Es replantearme la sociedad en que estamos viviendo, la deshumanización, esas figuras lánguidas y por momentos como con los ojos perdidos en blanco, o las cabezas cortadas al medio, ¿no? Como si hubiera una pérdida del sí mismo en esta cultura, procesos de alienación. Bueno, todo eso se me da por pensar cuando miro un maniquí. Y además me encanta, como dice Jorge, imaginarme historias, microhistorias asociadas a esos posibles personajes, y así lo sugiero con mi fotografía como para que sea el espectador el que enlaza la propuesta y que le da su propio sentido a cada imagen. Las fotos que vamos a ver son sacadas ahora para esta muestra, ¿o son que ustedes ya tenían de su historia, de su carrera? Algunas ya venían de antes. Debo decir, como te decía recién, yo descubrí que tenía muchas fotografías de maniquí, tengo más de las que están en la muestra, que están relacionados con esta idea, ¿no? Esta idea de que hay un contraste entre ese objeto inanimado que nos quiere decir algo, como bien expresa Racia, que nos quiere transmitir un ideal de belleza, que nos quiere vender de alguna forma un sueño y que nos quiere de alguna forma condicionar en nuestros gustos. Y por otro lado, gente que o bien se interesa en esa realidad, o bien le es indiferente, o bien de alguna forma dialoga con eso. O más bien, yo me imagino un diálogo en eso, y eso es lo que trato de representar. No hay una objetividad, hay una representación de lo que yo quiero transmitir en el encuentro entre el maniquí y la persona, ¿no? Cuando esa persona está, que generalmente están en todas mis fotografías, hay una persona, ¿no? Ajá. En tu caso, Racia, ¿las fotografías son actuales o algunas vienen ya de larga historia? Sí, creo que todas ya estaban. Ajá. Sí, capaz que le hice algún trabajo, digamos, a la fotografía en sí. Claro. Pero sí, ya tengo mucho material acumulado a lo largo de unos cuantos años. Claro. Que vengo siguiendo este tema con vivo interés. Claro. ¿Y fue muy, muy arduo ese proceso de selección y filtro? ¿Hubo largas noches de pensarlo con la almohada o de intercambiar opiniones, ideas? No, la verdad no. Que tal vez el desafío mayor haya sido, en mi caso al menos, un desafío técnico, ¿no? Porque las fotografías que vamos a presentar son fotografías grandes. Entonces esto presenta siempre un desafío, porque no es lo mismo una fotografía de un tamaño postal o de 15 por 20 que una fotografía que tiene 1 metro. Claro. Y como sabemos, tanto en la fotografía analógica como en la fotografía digital, existe en la digital lo que se llama el ruido, en la analógica lo que se llama el grano. Entonces había que ubicar aquellas imágenes que pudieran tener ese tamaño, ¿no? Es decir, porque de alguna forma buscábamos representar lo más próximo posible ese maniquí, digamos, en un trabajo conceptual como el de Racia, porque lo de Racia es mucho más conceptual que lo mío. Es decir, Racia tiene en su cabeza qué es lo que quiere presentar antes. Ella es pintora y de alguna forma tiene la capacidad de imaginar qué es lo que quiere plasmar en una obra. Tal vez yo voy un poquito más a la casa de eso, salvo en algunos casos. Y en estas situaciones sí se plantea una dificultad, ¿no? Porque hay que encontrar el momento, hay que encontrar la interacción entre la persona y el objeto maniquí, y eso tiene que sugerir algo, por lo menos para mí. Claro. Sí, la ciudad es muy rica en imágenes, sí. Y en realidad a medida que uno sale es como que las imágenes se te brindan, vienen a ti, ¿no?
bueno, es estar atento, es capturar un instante, un segundo, que inclusive en el momento a veces no es tan significativo, pero después se vuelve significativo a la luz de cotejarlo con algo que estás pensando en ese momento o que está sucediendo en el contexto contemporáneo. Claro. Bueno, sin duda es muy interesante va a ser ver esto a partir de este viernes, se va a inaugurar a las 19 horas en el hall de la sala y después va a quedar durante todo agosto y creo que también parte de septiembre también. Lo último que les pregunto, más a modo de reflexión, es sobre los espacios que hay en Montevideo y en todo Uruguay para mostrar fotografía y este espacio que abre a Evo Cultura para también seguir potenciando este arte. Nosotros estamos muy agradecidos a EBU por esta oportunidad, que no es frecuente, no es fácil encontrar espacios abiertos a las exposiciones fotográficas. Y bueno, creemos que también está en nosotros co-construir, ¿no? Con instituciones, con organizaciones que dispongan de espacios, co-construir cultura juntos. Entonces, bueno, por un lado un profundo agradecimiento y por otro lado un estar alertas a poder seguir construyendo espacios para el arte. Claro. Sí, a ver, AEBU tuvo sobre todo una rica tradición en lo que fue la promoción de la cultura, sobre todo en la década de los 70, ¿no? Yo pasé mucho tiempo aquí dentro porque aquí funcionaba una de las salas de Cinemateca, de Camacuá. Estudié cine en algún momento, pero aparte hubo mucha actividad cultural acá y actividad social también. Acá llegó Citarrosa, llegaron los solimareños, llegaron los niños. Entonces, este es un espacio extremadamente importante y nos alegra profundamente que estén en este movimiento, de alguna forma de profundizar la relación de AEBU con la cultura, y nos alegra, pero profundamente, ser los que inauguramos en esta etapa el espacio fotográfico o el trabajo fotográfico que realiza AEBU en esta nueva etapa. Así que estamos profundamente agradecidos. Reconociendo además que hay algunos espacios, pero no tantos como para la fotografía, que siempre fue considerado un arte menor hasta el día de hoy. Aunque se ha avanzado mucho en el Uruguay en ese sentido, mucho, bastante. Y estamos en un contexto, en este momento del avance de la humanidad, donde la tecnología, por un lado, podemos decir que ha impulsado la fotografía, sin con duda. Instagram, como por ejemplo, o también se puede pensar que capaz que es una competencia. La red social se puede ver como competencia o como aliado en esta Sí, hay carrera. cierta polución Sí. icónica, ¿no? Un exceso, una saturación de imágenes que a veces nos impide mirar con profundidad y atención cada una de ellas. Y una exposición es una invitación a detenernos, no a mirar, sino a contemplar. Totalmente. Con el tiempo que cada imagen exige, hasta que uno pueda empezar a resonar con eso y ver qué le produce, qué le sugiere, qué le sucede emocionalmente frente a esa obra que se está exhibiendo. Por eso se diferencia de poder ver una fotografía en una pantalla del celular, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, es bien interesante lo que dice Racia, porque por un lado lo que estamos presenciando es una profunda democratización de la fotografía y de las artes visuales, fundamentalmente a través de las nuevas tecnologías de la información. Pero también es cierto, como dice Racia, que la velocidad con la cual nosotros observamos, porque ni siquiera miramos lo que aparece en las pantallas de los ordenadores o de los teléfonos, es ínfima. Entonces hay un problema que tiene que ver con la educación visual, porque se produce mucho, pero no siempre hay calidad. Es cierto que a medida que aumenta la cantidad también va a aumentar la calidad, ¿no? Pero es muy importante que los espectadores y que los creadores tengan el tiempo para pensar a lo que se exponen, y además los espectadores que tengan tiempo como para analizar cada una de las obras, porque existe un lenguaje visual. No es simplemente tomar un teléfono, una cámara fotográfica y sacar una fotografía de algo que nos parezca bonito. Hay un lenguaje que se transforma, porque no todo es canónico, ¿no? Es decir, el canon siempre se rompe, pero es importante que haya un proceso de educación visual
Y creo que exposiciones como esta u otras que hacen otras instituciones como el Centro de Fotografía, el Fotoclub y otros espacios fotográficos que existen en el país, fundamentalmente en Montevideo, pero también en otras partes del país, desarrollen la capacidad de apreciación, de desarrollar la capacidad de mirar. Y me parece que en ese sentido lo que está haciendo EBU es altamente positivo. Jorge Racia, muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Con gusto nos veremos ese viernes y recordamos una vez más que la muestra Maniquíes a partir de este viernes 4 de agosto va a quedar expuesta en el hall de la Sala Camacuá y también en varios lugares comunes que tiene AEBU en su sede aquí de Camacuá y Reconquista. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ti. A ustedes y gracias a EBU. Un gusto.